El acuerdo comercial, pero también de inversión más importante que tiene nuestro país es con Estados Unidos y con Canadá. Para hablar de esta circunstancia, de una revisión que tiene sabor a renegociación en varias partes, vamos a hablar con un experto en esta materia. Luis de la Calle Madrazo, él es economista, negociador de lo que fue el Tratado de Libre Comercio en América del Norte y especialista en comercio internacional y competitividad, que tiene que ver mucho con este tironeo político que hoy está en Estados Unidos, pero también en México. ¿Qué va a pasar con este acuerdo bilateral o trilateral todavía? Luis, bienvenido seas. Ya lo dice Mao, ¿qué va a pasar con este acuerdo trilateral? Pero ¿por qué no empezamos por la parte de cómo está Trump frente a la propia política de Estados Unidos, por la que también pasa el Tratado de Libre Comercio y esta revisión? El resultado final de qué suceda en materia del arreglo comercial de América del Norte depende fundamentalmente del ambiente político dentro de Estados Unidos. O sea, esto no es una negociación técnica, sino que es una negociación política que no es una negociación internacional, sino que es una negociación doméstica en Estados Unidos. El rumbo de este tratado lo va a decidir el sistema político americano. ¿Por qué? Porque es una negociación doméstica. Porque nosotros lo vemos como un gran peligro, pero no entendemos qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos y que hay una elección intermedia importante para el mismo Trump y para los republicanos. El resultado para México, o sea, lo que le va a suceder a México depende de lo que hagamos nosotros aquí internamente. Pero lo que va a suceder con la arquitectura del comercio internacional dependerá de la política dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, se discute mucho de si debemos pedir cero aranceles, sí o no. Que si ya pasó la época de los cero aranceles. Estados Unidos va a tener una política arancelaria donde va a tener aranceles más altos de los que tenía antes, con respecto al mundo. La pregunta es si con respecto a México y a Canadá los aranceles van a ser cero. Si tú te fijas en lo que el sector privado de Estados Unidos está solicitando a su gobierno, en las consultas que hizo el representante comercial de Estados Unidos, recibió 1,500 comentarios, casi todos los que se pronunciaron en materia arancelaria, de la sección 232, le pidieron aranceles cero. Incluyendo la industria manufacturera, ¿no? Incluyendo la industria de manufactura. Agricultura, ganadería, minería, todo. Todo mundo, con excepción hecha de los acereros y algunos productores de Florida en materia agropecuaria que quieren restricciones para con México, todo el mundo pidió arancel cero. O sea, el sector privado de Estados Unidos quiere que su gobierno obtenga para México y Canadá aranceles cero. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de integración muy importante entre los tres países, la competitividad que decías, Mauricio. Entonces, ¿por qué siempre pensamos que no se iba a terminar el tratado? Por la realidad de la integración y la realidad política dentro de Estados Unidos. O sea, el presidente Trump no tiene los votos en el Congreso de Estados Unidos para revertir el acuerdo. Ni tampoco en la Corte ahora, ¿no? Ni tampoco en la Corte. En la Corte perdió 6-3. Sí. Perdió 6-3, una decisión muy importante en materia de la IEPA, donde Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos le dijo, no tienes derecho a imponer aranceles porque el Congreso no te lo ha delegado y en el Congreso no tienes los votos para hacerlo. Y ahora viene el otro caso de la sección 122. En la sección 122, el presidente Trump ya perdió en la Corte de Comercio Internacional. Ya. Esos aranceles expiran el 24 de julio. El 24 de julio es una fecha muy importante, estamos a la vuelta de la esquina de eso, porque va a tener que sustituir el presidente Trump los aranceles de la 122 con otros, porque la única manera de extenderlos es con un voto en el Congreso de Estados Unidos, pero no tiene los votos y en un año electoral como es este, mucho menos. ¿Cómo está la estructura del voto al interior del Congreso? Hoy en día los demócratas son minoritarios y los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero es una mayoría en los diputados que es muy frágil. No todos los diputados republicanos están dispuestos a votar con Trump en esto. Ya tuvimos 4 votos. ¿En qué no están dispuestos a votar? En incrementar aranceles a México y a Canadá. O sea, ya tuvimos 4 puntos de acuerdo en el Senado de Estados Unidos, en el que senadores republicanos votaron en contra de Trump para decir que no querían aranceles para Canadá. ¿Cuáles fueron esas? Son puntos de acuerdo, o sea, no tienen fuerza de ley,
¿Y cómo están percibiendo el presidente de Ways and Means, que es el equivalente de la Comisión de Presupuesto aquí, pero en Cámara de Representantes, o de Finanzas, el poderosísimo Comité de Finanzas del que depende también Comercio en el Senado? No, por ejemplo, esta semana Kevin Brady, que es el diputado de Texas de Ways and Means, dijo que si el presidente Trump hiciera un intento de sacar a Estados Unidos del TEMEC, el Congreso entraría para evitar que eso sucediera. Pero hay otro elemento que está pesando en estas decisiones políticas, la llamada guerra contra los narcoterroristas. En el caso de México, como en Canadá, se aplicó la 232, también argumentando los problemas de seguridad. Y hoy vemos presiones fuertísimas del gobierno estadounidense para que México entregue políticos que están en funciones, como Rocha Moya, que se entreguen. Que se entreguen a los Estados Unidos. ¿Esto cómo va a permear también en esta discusión interna? Bueno, esta es una discusión muy importante y creo que hay que hacer una aclaración. Los aranceles por el fentanilo nos los impusieron bajo la YEPA. Bajo la YEPA, no, no 232. No bajo la 232. La sección 232 son aranceles que resultan de una investigación de seguridad nacional en la que Estados Unidos dice, ese sector es de seguridad nacional para mí y por lo tanto puedo poner aranceles. Se puede litigar porque obviamente ha habido un abuso de la 232 y probablemente son ilegales, ¿no? Claramente son ilegales bajo el TEMEC. Ahora, la Suprema Corte echó para atrás los aranceles de la YEPA, a pesar del fentanilo. Esto no quiere decir que la seguridad y el narcotráfico y la narcopolítica no sean parte del ambiente que rige la negociación. O sea, si no tenemos progreso en materia de persecución del delito en México, en narcotráfico, y sus socios no políticos, vamos a tener un ambiente propicio para que tengamos una integración comercial exitosa. Eso seguro. Pero por otro lado, en la mesa de negociación no ha habido ningún intercambio de concesiones, ni han pedido ningún intercambio de concesiones relacionadas con seguridad. Pues esas fichas no están ahí. No están porque no se presta. O sea, por ejemplo, tú no puedes decir, oye, yo te voy a dar un poquito más de acceso en energía para que no me persigas a Rocha Moya. Pero mediáticamente... No, o al revés tampoco. Sí genera un impacto. No. ¿Qué tanto impacto genera en el constituyente en sí de justamente estos legisladores dentro de Estados Unidos este debate? Lo que pasa es que aquí, esta negociación se trata de convencer a una persona, ¿no? Sí. Así como Trump convenció a Infantino, parece. Nosotros tenemos que convencer. Nosotros tenemos que convencer a Donald Trump. O sea, por eso es una negociación interna dentro de Estados Unidos. La gente de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, o sea, todos los negociadores están a favor del TEMEC. No lo pueden decir públicamente. Pero te das cuenta cuando hablan, cuando pasen propuestas, que están a favor de que haya una mayor integración. El secretario de Comercio, ¿no? Sí, o el secretario del Tesoro también. Están a favor. Sí. El problema es que el presidente Trump utiliza esto políticamente. Por eso era ingenuo pensar que llegáramos el 1 de julio y Trump dijera, vamos a extender estos 16 años. No, hombre, la gente que pensaba eso y que decían, es que estamos decepcionados porque no lo hizo, pues son de una ingenuidad profunda. A lo mejor eventualmente te lo va a dar y no nos vamos a esperar hasta 2036. Yo creo que se va a resolver mucho antes porque las empresas de Estados Unidos están perdiendo mucho dinero con este esquema, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es lo que realmente va a hacer que cambie la discusión? La presión interna política dentro de Estados Unidos para convencer a una persona que es Donald Trump. Ahora, tú decías al principio que para el efecto del Tratado de Libre Comercio y para mejorar la relación comercial, lo más importante de todo es competitividad. Hay mucha gente que dice que la incertidumbre relacionada con el Tratado de Libre Comercio es lo que ha hecho que se detengan las inversiones. Muy poco. ¿Qué es lo que está jugando en contra? En la parte de automóviles sí. No, o sea, hoy, en las condiciones actuales tú no puedes decir voy a hacer una planta o hacer una planta nueva. Si General Motors no se va a echar ese tiro. No puedes. Ni China. Ni China. Nadie lo puede hacer porque es muy arriesgado. Pero en el resto de los sectores no es cierto. La caída de la inversión en México, y por cierto, en el mes de abril subió 5%. Se está empezando a recuperar la inversión en México. La caída de la inversión en 2025 y los primeros 3 meses de 2026 está relacionada con la implementación del Plan C,
en México, con la incertidumbre doméstica. O sea, pensar que fue por Estados Unidos Exacto. es completamente falso, excepción hecha del sector de automóviles. Pero hay sectores como el energético o telecomunicaciones. El de telecomunicaciones. Interno, eso es totalmente interno. ¿Y juega el tema judicial? Sí, sí, también, ¿Por obviamente. qué? Oye. Porque cuando tú tienes un proyecto que dependes de una concesión, necesitas expropiaciones, necesitas pasar por un proceso de consulta indígena, ¿no? O sea, que son altamente litigiosos, el riesgo que corres de meterte en un litigio y después no tener un poder judicial que esté dispuesto a defender tus derechos es relativamente alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Incrementas el nivel de riesgo y al incrementar el nivel de riesgo tienes que incrementar el retorno esperado para compensar el riesgo y si el retorno no se da, pues la inversión no sucede. O sea, la destrucción del equilibrio de poderes y la concentración del poder está jugando en contra de la competitividad de México. 100%. ¿Y cómo estimarías que impacte esta incertidumbre por el factor político de Estados Unidos en el no crecimiento de la economía mexicana? Y yo agregaría, ese crecimiento de abril de la inversión, ¿tuvo que ver con el Mundial? ¿Es golondrina que hace primavera? No, es aritmético. O sea, porque la inversión se cayó 7% en 2025. La inversión pública se cayó 27%. Entonces, o sea, cuando te dicen, no, es que la inversión en 2026 va a seguir cayéndose, pues es posible. Pero aritméticamente lo más fácil es un rebote. Porque con que crezcas un poquito, vienes de muy abajo. Vienes de muy abajo. Con que crezcas un poquito en matemáticas sale Un positivo. calcetinazo y es suficiente. Sí, es suficiente. Entonces, lo que va a suceder este año es que la economía va a crecer un poquito más de lo que se piensa, porque va a haber una pequeña recuperación de la inversión, ¿no? ¿Por qué se va a recuperar la inversión? Porque tenemos un crecimiento muy notable de las exportaciones. O sea, las exportaciones de México al mundo, pero particularmente Estados Unidos en 2026, están creciendo a un ritmo del 25%. Solo le sigue Vietnam, ¿no? Curiosamente. Vietnam y Taiwán. O sea, ¿por qué están creciendo las exportaciones de México y de Vietnam y Taiwán? Bueno, por una razón muy sencilla. El sector más dinámico de punta de la economía de Estados Unidos hoy en día, el que está haciendo que crezca el PIB y suba la bolsa, es inteligencia artificial y centros de datos. La Reserva Federal del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis publicó un estudio donde muestra que los centros de datos de Estados Unidos que requieren todos los componentes de computación, los servidores, los conectores, todos los componentes eléctricos y, por ejemplo, cientos de miles de kilómetros de fibra óptica y requieren todos los elementos de refrigeración. Hay 2 países que están proveyendo a Estados Unidos de los insumos para construir los centros de datos. Anda. ¿Sabes cuáles son? Taiwán y México. Taiwán y México. Exacto. Entonces, por eso nuestras exportaciones están creciendo a ese ritmo. La concentración y la rotura del equilibrio de poder en México juega en contra de la competitividad de nuestro país y del tratado. Sí, sí, porque hace de México un país en el mediano plazo más riesgoso y eso desalienta las inversiones. Con eso nos quedamos. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana a las 12 de la noche en punto. Mauricio Flores, Óscar Sandoval, Alicia Salgado. Nos vemos aquí Nos vemos. en ADN Noticias, queridísimos.